Buenas noches, mi nombre es Juan José Velázquez y les vengo a exponer sobre la Primera Guerra Mundial en mi ejercicio del examen final para competencias idiomáticas básicas de la Universidad de La Sabana. Primera Guerra Mundial. Antecedentes y causas. Básicamente, antecedentes y causas se puede señalar de muchas. Hay una que fue la que estalló la chispa de la guerra, esa la veremos más adelante. Pero primero quiero hablar sobre por qué se llama Primera Guerra Mundial o también Gran Guerra. Pues básicamente porque es que por consecuencia todo el mundo estuvo involucrado en esta guerra. Consecuencias económicas que tuvieron repercusiones en América, incluso América Latina, que tuvieron repercusiones en Asia, África y sobre todo Europa, en países que estaban aledaños o países que tenían que ver con los países que estuvieron involucrados en la guerra. De antecedentes y causas también se puede hablar sobre los roces que tenían sobre los imperios. Se puede hablar del imperio austrohúngaro, de Alemania, de Rusia, de Francia, de Reino Unido. Los tomó como imperios porque querían un control, por decirlo así, masivo, que querían llevar la vanguardia de la economía, de todo lo que tiene que ver en Europa. Por lo tanto, hubo roces entre ellos. Además de eso, se puede señalar que hubo guerras psicológicas para los alemanes, puesto que no hubo tanto como los alemanes tenían como un cierto afán de llegar a ser cierto, de llegar a llegar a un punto de vanguardia en el imperio, lo que los llevó a hacer estas locuras que cometieron. Este es el mapa de Europa en el momento de estallar la guerra en 1914. Acá podemos ver el imperio turco, que estuvo también en la guerra, el imperio austrohúngaro, Rusia, Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, que fueron los que más estuvieron involucrados. En rivalidades políticas y territoriales ahí tenemos que hablar sobre los dos bandos que se conforman. ¿Por qué 1882 y 1909? Básicamente porque es que antes de la guerra era inminente que se sabía que iba a haber una guerra, había muchos roces entre ellos. Por lo tanto, las personas que estaban involucradas, o sea, digamos por decirlo así, el zar de Rusia o el Führer de Alemania, querían encontrar ciertos tipos de amigos para la inminente guerra. Por lo tanto, se habla de que en 1802 y 1909 ya estarían más o menos los bandos por ciertas alianzas en caso de que, digamos, atacaran a uno, el otro lo apoyaría. Entonces se puede hablar del bando perdedor, de la triple alianza, que serían las potencias centrales, porque hubo más países, pero esos son los que estuvieron involucrados realmente en la guerra. Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia. Italia se pasa al otro bando en el momento de estallar las guerras por diferencias de territorios con el Imperio Austrohúngaro sobre todo. Y en el triple entente se habla de Francia, Inglaterra y Rusia. Después, con apoyo de Estados Unidos en el momento que se sale Rusia. Acá podemos ver cómo estaba conformado el mapa con las alianzas, el triple entente y la triple alianza. ¿Qué fue la chispa que encendió la mecha? Acá podemos ver una ilustración sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando I. ¿Dónde lo matan? Lo matan en Bosnia. ¿Por qué lo matan? Había un grupo revolucionario socialista de Serbia que se llamaba la Mano Negra. El archiduque Francisco Fernando I era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Lo mandan en un acto de solemnidad, un acto de reyes, por decirlo así. Lo mandan a Bosnia. Allá se logra hacer un atentado con unos tiros que arremeten contra este señor y su esposa. El acto no era así, el acto más bien se venía hablando de bombas, pero se venía a hablar de bombas que iban a estallar su carruaje. Pero lo que pasa es que cerraron la vía por donde iba a pasar el archiduque Francisco I, por lo tanto tienen que llevar a cabo esto, casi por decirlo por casualidad, así a tiros. ¿Qué es lo que pasa con esto? Acá podemos ver un mapa sobre cómo se conformaron las declaraciones de guerra en Europa
Pero básicamente, ¿por qué se habla de esto que estalló la chispa? Puesto que 30 días después del asesinato, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. ¿Qué tiene que ver Serbia en esto? El Imperio Ruso apoyaba a Serbia, por lo tanto Rusia le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Acá se ve que Austria le declara la guerra el 18 de julio de 1914 a Serbia. Rusia lo apoya, y como Alemania apoyaba al Imperio Austrohúngaro, le declara la guerra a Rusia y por lo tanto a Francia, que tenían cierta coalición. También de esa coalición que tenía Rusia y Francia venía Inglaterra, que le declara la guerra a Alemania 3 días después de que Alemania le declara la guerra a estos dos países. Acá se puede ver que también Alemania invade Bélgica, un país que también estuvo aledaño al Triple Entente, pero que no tuvo tantas repercusiones porque era inferior a ellos. Acá podemos ver un mapa de la representación de las potencias centrales y las potencias aliadas. Acá vemos las potencias aliadas, que son estas de acá, los verdes, y las potencias centrales. Los rojos son los que perdieron. Acá se puede hablar también de Portugal, que Portugal tuvo cierto tipo como de participación en la guerra, pero no mucha. Acá también se señalan muchos más países que fueron, como por decirlo así, pequeños aliados a cada uno de los bandos, pero que no tuvieron mucha repercusión. Los que están en blanco, como Suecia, Noruega o España, son países que estuvieron neutrales y que nunca tuvieron un lugar en la guerra. Desarrollo del conflicto. Básicamente, la guerra está dividida en 3 fases. La primera es la fase de movimientos, la segunda es la fase de las trincheras y la tercera es el fin de la guerra. ¿De qué se habla la primera? La fase de movimientos. La fase de movimientos, ¿por qué se llama así? Básicamente es porque en el momento de estallar las guerras, todas las potencias mueven su arsenal en busca de invadir, de empezar guerras, de ir a las fronteras para iniciar el conflicto armado. Por lo tanto, acá vemos que en el mapa, por ejemplo, Alemania entra acá en contra de Francia. Acá Rusia mueve toda su artillería hasta acá, hasta esta parte de su país, y Alemania arremetería también a ellos por allá. Italia, que ya estaba en el otro bando, empieza una guerra, sobre todo en Caporetto, con el Imperio Austrohúngaro. Verdú y Caporetto son las guerras que más tuvieron impacto y que se van a hablar en la guerra de las trincheras. Acá se puede hablar de que fundamentalmente se usan bayonetas y granadas, que se usan diferentes arsenales en la guerra, pero no tienen mucho que ver más en el tema de lo que estamos hablando. Por lo tanto, acá vemos que en la fase de movimientos, se puede ver de que Alemania arremete contra Rusia. ¿Qué es lo que pasa en Rusia en el momento de 1917? La Revolución Rusa, la Revolución de Febrero también llamada así. ¿Qué pasa? Los bolcheviques y los bolcheviques, unos del mismo cierto tipo de inclinación política, se entran en una guerra civil. Ganan los que son más radicales, y esto hace que Rusia no pueda llevar a cabo una guerra interna y externa. Por lo tanto, sale de la guerra. Y acá tuvo un momento que es el ingreso de Estados Unidos al conflicto armado. ¿Qué es lo que pasa antes de esto? Hubo un desgaste. Se habla de la guerra de las trincheras. ¿Qué es la guerra de las trincheras? Básicamente eran unos tipos ciertos de canales donde los soldados hacían parte de ellos, y con los arsenales que ya mencioné anteriormente, habían kilómetros y kilómetros de alambres, de trampas, de minas y todas esas cosas que hacían que no podían dejar entrar a los países enemigos que venían a invadirlos, pero lo mismo pasaba con nosotros, es decir, hubo un desgaste entre ellos. Más o menos, para que se den la idea de lo que pasó, hubo 750.000 personas entre muertos
y heridos en la guerra de Verdún que se llevaba a cabo en Francia entre Alemania y Francia. En otra, Caporetto, que fue la guerra entre Italia y el Imperio Austrohúngaro, hubo una cifra parecida a los muertos. ¿Esto qué hizo? Que se desgastara la guerra. Por lo tanto, en el momento de la crisis de 1917, ya había menos arsenal y ya era más evidente un posible fin de la guerra. Acá se habla de la ofensiva de los aliados en 1918. ¿Qué tiene que ver esta? Esta fue, por decirlo así, la ofensiva final. Las fuerzas inglesas y las francesas, bajo el mando de Foch, inician ofensivas simultáneas sobre toda Alemania. Alemania, que era el país que más llevaba a cabo la guerra por el bando de la Triple Alianza. En ese momento pasa lo que sería el fin de la guerra. ¿Por qué termina la guerra? Básicamente, Rusia, como se salió, queda solo el Imperio Austrohúngaro y Alemania. No pueden llevar a cabo una guerra tan fuerte, de tantas dimensiones, contra Italia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué entra Estados Unidos a la guerra? Además de lo que ya se mencionó de Rusia, también se habla de que un buque de guerra por parte de los estadounidenses, un buque, perdón, de comercio, andaba cerca de las costas de Inglaterra. Alemania, en una arremetida, tumba a este barco. Ese barco se llamaba Lusitania. El barco que se bajó incita a que los estadounidenses entren en la guerra y tuvieron un factor definitivo en ella, puesto que los soldados que entraron a la guerra, el apoyo económico y todo lo que tuvieron que repercutir en la guerra fue demasiado inmenso, algo que no pudo soportar Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Acá se firma un armisticio en el bosque de